El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Gracias a la acción gubernamental, al pretender ocultar información, no se ha logrado establecer exactamente la cantidad oficial de asesinatos, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al Estado de México. Ahora daré una pequeña introducción de cómo empezó el movimiento estudiantil de 1968. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo y pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional, o sea, IPN, y todos los centros educativos de la Ciudad de México, después asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con el representante de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En ese momento se calcula que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. El día de la tragedia. El 2 de octubre de 1968 se convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinado, con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso. A 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos, unos minutos después de iniciar la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanzó unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2.000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. El Memorial del 68. El Memorial del 68 es un espacio arquitectónico proyectado para honrar la memoria de los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde fueron asesinadas cientos de personas, principalmente universitarios del UNAM y del IPN, por parte de la policía política y el ejército. El plan arquitectónico está a cargo de la UNAM y se ubica en la Torre de Tlatelolco, que fue cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el 2004, por acuerdo del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. La inauguración tuvo lugar el lunes 22 de octubre del 2007, con una presentación, un recorrido por las instalaciones, la apertura del memorial con un discurso de la escritora Elena Poniatowska, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y conocidos académicos e intelectuales, algunos de ellos sobrevivientes de la matanza de 1968.